no sé si ya tuviste oportunidad de ver las clases pasadas. Bueno, vi dos, no sé si hubo una antes el 20 de febrero, pero vi una del 27 y de enero, y vi la del 3 de febrero. Sí, han sido tres, Ah, entonces me falta la del 20, pero no la encontré. Esa no la, a ver si luego la veo. sí. Bueno, la clase pasada nos quedamos o llegamos a la conclusión de que la principal fuente de las normas procesales es la ley. Y vamos a continuar con el siguiente tema, que es la enunciación y clasificación de las fuentes legislativas procesales. En este sentido vamos a recordar aquellas normas legales o aquellos índices legales que contienen disposiciones o normas de naturaleza procesal. Y aquí vamos a reiterar que el carácter procesal de una norma no está determinado por el lugar en el que se encuentre dicha norma, sino por su naturaleza, lo que ella trae implícito. En este caso es por la función referente a la materia de su aplicación. Es decir, estamos hablando de una legislación civil, mercantil, penal. En el caso de la legislación procesal civil, aquí en México, podemos agruparla de tres formas. Aquí, ¿cuáles son las principales leyes que componen las normas procesales en nuestro régimen jurídico? Bueno, aquí estamos viendo la federal, ahora también llamada nacional, o la local, que sería en este caso la estatal. Y vamos a ver, y nos vamos a nuestra Carta Magna, que es, como sabemos, el principal régimen que marca el país y que marca toda la legislación. Vamos a denominar o a extraer de nuestra Carta Magna el fundamento de nuestro derecho procesal. En este caso, nos referimos al artículo 2, fracción segunda, y dice: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá, y aquí podemos resaltar, por eso lo puse en negrito, la ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Es decir, este sería parte del fundamento jurídico de nuestro derecho procesal mexicano. También en ese mismo artículo, en la fracción octava, dice: acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar este derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente. Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimientos de su lengua y cultura. Aquí, el artículo 2 se ocupa de la aplicación de los sistemas normativos y estamos viendo que protege a los pueblos y comunidades indígenas para la solución de sus conflictos internos y con el apego a la jurisdicción. Aquí podemos también extraer en la clase pasada que podíamos ver las fuentes procesales, y bueno, en clases también pasadas, que una de nuestras fuentes es la consuetudinaria, que en este caso se está respetando desde la Constitución en el artículo 2 en esta fracción. También así vamos a proteger su historia, vamos a proteger su cultura
y vamos a proteger su idioma sin que de alguna manera se queden de manera de indefensa o en estado de indefensión. Por eso es nuestra base o son nuestras bases del derecho procesal. También partiendo de nuestra Constitución, artículos importantes que marcan el derecho procesal, y en esta misma clase lo vamos a ir desmenuzando, es el artículo 8º constitucional, que como ya sabemos, consagra el derecho de petición y la obligatoriedad de las autoridades de responder o contestar las peticiones o reclamaciones que hacemos los particulares a la autoridad. Nosotros hacemos una petición a X autoridad, llámese como se llame, por el 8º constitucional, y a su vez la autoridad tiene la obligación de contestarnos de manera oficial, por escrito y en buenos términos. Tiene la obligación de contestarnos y tiene cierto tiempo. ¿Qué lo va a amparar ese derecho? Bueno, primero nuestra Carta Magna, como un fundamento constitucional y un derecho humano, y posteriormente el Código Administrativo, que lo estaremos retomando como un tema procesal. ¿Cómo voy a hacer mi derecho de petición? Otro de los artículos importantes es el artículo 13, que establece la garantía de que nadie podrá ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, y además le reitera la abolición de fueros. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, nosotros lo vimos también en las clases pasadas. El derecho procesal viene de una cultura primitiva donde se hacía justicia. Aquí no hay justicia individualista. Los únicos tribunales especiales que pudieran haber en México son los tribunales del ejército, y tienen una propia legislación, y la cual también tiene que ir apegada a nuestra constitución política. De ahí, otros artículos que igual nos mantienen en esa situación es el 14 y el 16 constitucional, y estos son uno de los más importantes e inclusive los que más se toman en cuenta para un procedimiento de amparo. Estos establecen una serie de garantías, como la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna, que es sumamente importante. Nadie aplicará en perjuicio de persona alguna el nuevo ordenamiento. Debe de aplicarse el que más le competa, si es en distinto tiempo, forma o lugar. El principio que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. No podemos estar, no nos pueden llegar de la nada y sin un procedimiento que hayamos sido escuchados, oídos y vencidos en juicio, a privarnos de nuestra libertad o de nuestros bienes, en su caso. Esto tiene que pasar por tribunales previamente establecidos. Sí. Sí. ¿Me permites? Oye, respecto a esto, ¿hubo alguna modificación en la ley? Porque ya ves que ahora se habla de la prisión preventiva. Y en el caso de esta señora Rosario Robles, bueno, todavía no inicia el juicio y la detuvieron, ¿no? O sea, antes de. ¿Hay modificación o porque ahorita decías eso de que nadie puede ser privado de su libertad si no hay un juicio de por medio? Ya no te escuché eso último, Raúl. Te decía que si había habido modificaciones a la ley, porque mencionabas de que nadie puede ser privado de su libertad si no media un juicio, pero ahora Así es. también la prisión preventiva, ¿no? Donde antes de iniciar el juicio, si hay dudas de que la persona pueda darse a la fuga, se les detiene. Y mencionaba el caso de esta Sí. señora Rosario Robles, ¿no? Que le dieron prisión antes de iniciar el juicio. Ok. No hay modificaciones a la ley. Aquí lo que se refiere, y por eso se le da una etapa en materia penal, es un proceso. Se detiene a la persona por ciertas acciones. Ejemplo, agarrar a un delincuente en flagrancia, o cuando se tenga el temor fundado de que, como en el caso que mencionas, pueda excluirse de la aplicación de la ley. En ese caso, bueno, la detienen y la están privando tentativamente de su libertad. ¿Por qué?
porque de ahí viene un término en el que ella puede probar que no cometió el delito o los delitos que se le imputan, y a su vez la contraparte demostrar que sí, y entonces que tenga motivo, fundamento para que ella se quede detenida, y se le da ese tiempo. En ese tiempo, bueno, sabemos que son 72 horas o la duplicidad del término, pero eso también está fundado y motivado en nuestra legislación penal. Y no, bueno, nadie puede ser privado de su libertad. La Constitución política en ese sentido, pues sí ha sufrido modificaciones, pero muy mínimas. Este es el fundamento. Por eso, ¿qué pasa aquí? Que se le están aplicando de alguna manera la legislación penal y se le está generando el derecho de también ella interponer lo que a su derecho convenga y decir, no, no soy culpable de esto y esto, se le da un término, y si ese término no lo cumple, bueno, entonces sí ya se queda a disposición en este caso, del Ministerio Público, de la autoridad competente. Digo, al final del día sí pasa con todas las situaciones en materia penal. Vas, detienes a la persona, te dan un tiempo, por eso se llama, por eso dice que puede entrar si no está en una orden de aprehensión. Obviamente en una orden de aprehensión no llevaron ya un procedimiento y llegaron a una sentencia, pero sí hay fundamento razonado y motivado para llegar a esa orden de aprehensión, o en su caso, una orden de tenerla en un domicilio establecido, y a su vez no negarle el derecho de que ella se pueda defender y de que ella sea oída y vencida en ese procedimiento judicial. Ok, gracias, Nick. Sí, Raúl. Sí, gracias, está bien. Sí, después el artículo 17 constitucional, que sería otro de los que nos interesa, es considerado como la base de la administración de justicia, ya que prohíbe la autotutela y fundamenta el principio de la existencia de tribunales para la administración de justicia. Por su parte, otro de los artículos importantes es el 49, ya que consagra la división de poderes, como lo sabemos, en el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y bueno, a cada uno le determina los pilares en los que se va a basar, Oye, equilibrando de alguna manera la distribución de no las... cambia tu presentación. Me imagino que tú lo que vas hablando tienes alguna presentación, porque yo me quedé aquí donde está el 8. no, sí, va cambiando. Sí, porque yo aquí nada más, bueno, ahorita ya se regresó a conceptos fundamentales, que fue el inicio. Ok. ¿Han ido narrando? No, bueno, a mí no me aparece en pantalla. Ok. Se quedó como trabada ahí. Sí, a ver si ya avanza más. Sí, gracias. Lo voy a... Después, a ver... Aquí, en los conceptos fundamentales de la ciencia procesal, recordemos que en toda disciplina científica encontramos un conjunto de estos conceptos fundamentales y categorías que son jerárquica y también sistemáticamente superiores a todos los demás conceptos y que lo abarcan y lo determinan. Aquí, recordemos que nosotros, y vuelvo a hacer el comentario, se les mandó una tarea que ustedes establecieran de manera científica un procedimiento. Recordemos que un procedimiento tiene un procedimiento científico, tiene una estructura, parte de una hipótesis, de una investigación, de una conclusión y de errores. Vamos marcando errores y sobre errores vamos encontrando verdades que al final del día se convierten en científicas. Para los conceptos fundamentales de la ciencia procesal, nosotros no podemos determinar que el derecho sea una ciencia en sí, porque es un tema social. Sin embargo, bueno, aunque al final del día todos vamos cambiando y puede tocarnos determinado sujeto, persona o personas dentro de un procedimiento diferentes con diferentes circunstancias, sí tenemos un sistema en el que se establece una generalidad.
Les puedo poner un ejemplo. En trigonometría, que es una ciencia que viene de las matemáticas, que es una ciencia exacta, encontramos conceptos fundamentales. Otro ejemplo, otra disciplina científica, como es la biología, tiene conceptos fundamentales. En la ciencia del derecho, aquí se ha considerado como una categoría fundamental en el concepto de norma jurídica, establecer una ciencia mediante todos los estudios que hemos realizado. Uno de los estudios es el ejemplo que mencionabas. Después de ver o de observar que las personas tienden a huir de sus responsabilidades, bueno, se hizo una historia, se hizo un estudio, una ciencia, y llegamos a lo que vamos a aplicar como procedimiento judicial. De ahí, bueno, se derivan los conceptos jurídicos como los supuestos de consecuencia, sujetos de derecho, obligación, etcétera, mismos que ya pudimos estar observando. Desde que nosotros entramos a la materia de introducción al estudio del derecho, veíamos cómo se van desglosando estos términos o estos supuestos jurídicos. En esta materia, recordemos en las clases pasadas que estudiábamos a lo largo de la historia que se han manejado diferentes conceptos fundamentales, algunos de mayor, otros de menor importancia. Recordábamos también en Roma, que es la primera etapa del orden judicial privado, y de ahí surge el concepto de litis. Nosotros podíamos observar qué es el concepto de litis, y veíamos que es necesario un litigio para llevar un procedimiento. En Roma veíamos el tema del litis contestatio, y después vimos la época de la escuela llamada judicialista. En esta recordemos que el principio fundamental que ocurrió en esa escuela fue ya el concepto de juicio, concepto que hasta el día de hoy utilizamos, y bueno, hoy lo concebimos ya como proceso. Después pudimos ver otras etapas como el procedimentalismo, y aquí podíamos extraer tres conceptos, que era la organización judicial, la competencia y el procedimiento. De alguna manera también son conceptos que venimos arrastrando de esa historia. Después, posteriormente en el siglo XIX, los alemanes, recordemos que destacan el concepto de la cosa juzgada. Nosotros aquí a la fecha utilizamos lo que es una cosa juzgada como parte de un procedimiento. Ya una cosa juzgada en nuestro derecho mexicano no puede ser dos veces juzgada y se tiene por concluida. Posteriormente, más tarde en el siglo XX, se retoman los conceptos de litigio y pretensión, conceptos que ya también vimos en la primera clase. El concepto de pretensión, bueno, recordemos que es la intención de hacer valer eso que creemos o que consideramos que es nuestro derecho. Esos conceptos ya los fuimos desmenuzando a lo largo de estas clases pasadas. Posteriormente tenemos los tres conceptos fundamentales de la ciencia procesal, que es donde nos estamos enfocando, la ciencia de nuestro proceso. Y tenemos tres conceptos: el concepto de acción, el de jurisdicción y el de proceso. Entendamos que el concepto de acción es, por esencia, el derecho. Es la potestad, la facultad o actividad mediante la cual nosotros como sujetos provocamos una función jurisdiccional. Si nosotros no quisiéramos entender eso o hacerlo valer, hacer valer esa acción, pues no habría una función jurisdiccional. Aunque yo tenga el derecho, aunque tenga la privación de mis derechos o un derecho sobrevalorado, si yo no ejerzo esa acción, no va a haber una función jurisdiccional, no va a haber una actividad procesal. Podemos pensar y rescatar este concepto de acción, que es nosotros lo vamos a ver a lo largo de todos los procedimientos, llámese como se llame, de la materia que sea, en un sentido procesal,
que tiene por lo menos 3 acepciones como sinónimo de derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho que yo tengo, el que se me está coartando o el que se me está dando. También como un sinónimo de pretensión, que es la intención de llevarlo a cabo y que fue uno de los primeros conceptos que pudimos rescatar de la materia procesal. Y también lo podemos hacer como un concepto de demanda. Como ya también vimos, esta es la intención pues de hacer valer ese derecho, que consideramos que nos pertenece. Y por qué no, también como un sinónimo de facultad, es decir, provocar la acción de llevar a cabo esa jurisdicción, que es la facultad de llevar o no llevar a cabo un proceso. El derecho de acción, bueno, de acción viene la parte de actor. Si yo demando a una persona, obviamente va a haber una consecuencia, y la parte contraria, que en este caso va a ser la parte demandada, pues va a tener el derecho de dar una contestación. Si yo no ejerzo esa acción, pues aunque no esa persona sepa que me debe ese algo que le puedo reclamar, mientras yo no lo ejercite, no va a haber a cabo esa función jurisdiccional. Otro de nuestros conceptos es el concepto de jurisdicción. Aquí ya sabemos que la jurisdicción es una función soberana del Estado, que ya también en su momento pudimos observar. A ver, un segundito. Perdón, es que no sé qué le pasa aquí a mi micrófono. Te decía, Raúl, como ya también pudimos checar en nuestra clase pasada y veíamos el concepto de Estado, que es el Estado, que es soberanía, y que el Estado es un ente soberano. Bueno, el concepto de jurisdicción se realiza a través de esta función soberana y se lleva a cabo a través de actos que están proyectados o encaminados o tienen la función de la solución de un litigio, de una controversia o de ese conflicto que vamos a llevar a manera judicial. Esto mediante la aplicación de una ley general, en un caso concreto. Y aquí, bueno, el Estado, lo que realiza el Estado es dividir las materias y poder ir dirimiendo esas controversias. También recordemos que el concepto de jurisdicción no solo pertenece a una ciencia procesal, sino también a la teoría del Estado, que es de las clases que ya vimos, y al derecho constitucional, que también ya vimos que es nuestro fundamento. Sin el derecho constitucional o la Constitución como Carta Magna, pues no podríamos realizar ninguna actividad. En nuestra definición suponemos que la jurisdicción es una función soberana del Estado, y con ello podemos tomar aquí dos conceptos que ya estudiamos, que es la soberanía y el Estado. Nosotros veíamos que el Estado está compuesto de una soberanía, y nosotros también en clases pasadas y dentro de una de las partes de las historias podíamos ver, y yo les comentaba el ejemplo del Código Penal. El Código Penal está dividido por esa soberanía de cada Estado, se divide por cada Estado tiene su Código Penal. Y bueno, ahorita se hizo una generalidad para el Código de Procedimientos Penales, que es un código ya nacional. No tiene cada Estado su código procesal penal, pero sí hay un código nacional procesal penal que sirve para todos estos. Es decir, esa jurisdicción es una situación general para toda la nación. Por lo tanto, la jurisdicción es una función soberana del Estado, propiedad del Estado. En el ejemplo que estamos viendo es una función nacional, pero se desarrolla a través de actos de autoridad, sea donde sea nacional o sea estatal. Se realiza a través de actos de autoridad, y estos actos de autoridad están encaminados a solucionar o a dirimir ese litigio, que es el que nos genera esa pretensión de hacer valer nuestro derecho, mediante una aplicación de ley. Nuestro siguiente
concepto es el concepto de proceso. Y el proceso también ya lo definimos anteriormente, pero es un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a esta relación. Recordemos que se involucra tanto el Estado como un ente que va a resolver, se involucran las partes, el Estado lo vamos a llamar al juez, a las partes que son las partes interesadas dentro de ese litigio y que generan esa pretensión. Y, bueno, la ley, que es la que vamos a aplicar en determinado litigio, en determinada controversia. ¿Con qué? Con el objeto de solucionar ese conflicto llamado litigio. El proceso jurisdiccional también es un conjunto complejo de actos de Estado, donde las partes y los terceros ajenos a la relación sustancial pertenecen a ese ejercicio de Estado. Los terceros, recordemos que comentamos que no puede haber solamente dos partes, puede haber más partes, inclusive hay terceros afectados en diversos litigios. Entonces estamos hablando de una generalidad, pero si nos vamos a enfocar acá, como un ejemplo en materia mercantil que también veremos más adelante. Si una persona llega y embarga a la otra, obviamente a cabo de un proceso, y hay un tercero afectado, bueno, ese tercero tiene que llevar a cabo su procedimiento de deslindarse de la responsabilidad que se le está poniendo o adecuando por esa persona que no es él. Si llegan y me embargan y se llevan mis bienes, pero resulta que venían a embargar a la persona, no sé, vamos a suponer en una casa donde rentan unas personas, pero obviamente el dueño es otro, el dueño debe dinero, y llegan y embargan esa casa por el dueño. A los que embargan son a los inquilinos, en ese caso, pues ellos no son los que adeudan la deuda del dueño original. Por lo tanto, ellos tendrían que hacer una tercería excluyente de dominio y son terceros afectados dentro de un mismo procedimiento, dentro de una controversia, dentro de un litigio, dentro de ese proceso, pero que no son directamente las personas responsables de responder por esa deuda. Los actos de las partes interesadas se llaman acción y pertenecen a esta misma actividad todas y cada una de las partes que estamos diciendo, el Estado, las partes, las terceras y la ley que vamos a aplicar. ¿Dudas aquí, Raúl? Ninguna liga está bien. Gracias. También aquí, como terceros, podemos poner a los testigos. Nosotros dentro del procedimiento podemos, en la parte de pruebas, vamos a ofrecer testimoniales o testigos. Esas personas, esos testigos también pueden ser terceros involucrados en el procedimiento, ya sea personas que conocemos y que van a ir a testificar a nuestro favor, o peritos también. Los peritos son de ayuda para dirimir una controversia o para darle más fehaciente validación a una prueba que pongamos. Se podrían llamar también terceros y son personas también parte del proceso. Aquí estamos en este, no sé si se alcanza a ver bien, podemos observar la ciencia del derecho procesal. Sigue la teoría general del proceso y se divide en todas las materias que podamos conocer: procesal civil, procesal penal, del trabajo, procesal administrativo, fiscal, agrario y constitucional. Recordemos que no todas tienen un código procesal, pero sí todas tienen un procedimiento. El derecho procesal es el conjunto de normas judiciales, las fuentes del derecho, las fuentes reales y las fuentes formales. Las fuentes formales son en las que más nos basamos en el derecho procesal, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, el reglamento y la circular, que también ya estudiamos cada una de ellas, y ya entonces nos concluimos en lo que es un proceso.
Voy a regresar aquí. Como una pequeña conclusión podríamos decir que el concepto de acción es uno de los fundamentales y fundamentos generales de la ciencia procesal y que no existe unanimidad de criterios acerca de dicho concepto. Es decir, en lo relativo a lo que debe entenderse por acción, el concepto de acción es pues una preocupación fundamental de todos los autores que hemos revisado, que son los procesalistas, y es en este entorno a este concepto donde surge la ciencia procesal moderna, que a lo largo también vamos a poder ir viendo como las modificaciones que se hacen dentro del procedimiento penal. Anteriormente había una averiguación previa y demás, ahora han cambiado los nombres y han cambiado las etapas del proceso. Pero, bueno, todo esto referente a la ciencia que va estudiando las acciones y la respuesta o la consecuencia de esas acciones. También aquí podemos resaltar dos doctrinas o tendencias que tratan de dar respuesta a esta interrogante que nuestros autores la extraen por ser una de las más importantes, que es la teoría clásica, también llamada monolítica, y las teorías modernas o de la autonomía de la acción. Dentro de la teoría clásica, esta tiene varias variantes y se denomina clásica porque, creo que ya me fueron las no van, como dices, no van conmigo las diapositivas. Aquí está. Ya, sobre las teorías de la enunciación, porque vienen del derecho romano, la teoría clásica, que es la concepción que tenían los romanos de la acción, la que identificamos con el derecho sustantivo y la clasificación de la teoría clásica, donde es el derecho de perseguir un juicio lo que no es debido. Esta acción la podemos completar con los glosadores que también vimos dentro de las fuentes procesales, y la acción es el derecho de perseguir en un juicio lo que nos es debido o lo que consideramos que nos es debido, que nos pertenece, o para resumir lo que creemos que nos corresponde y de alguna manera nos fue quitado, o bien lo tenemos, pero queremos darle una formalidad. Un ejemplo de esto podríamos decirlo como un terreno, una casa, me pertenece, es mía, pero quiero darle una formalidad mediante y a través de un procedimiento. Ese procedimiento también es a través de una acción. Aquí podemos ver estas teorías. La teoría de la acción como tutela concreta. En esta teoría es una teoría moderna y hace al mismo tiempo, con esta teoría surge la ciencia del derecho procesal. En este caso, el procesalismo científico nace cuando se comienza a sostener posiciones que preconizan la autonomía del proceso. Nosotros teníamos un código civil o un código penal y al llevarlo a cabo como una ciencia, podemos observar que ya se genera su propia autonomía y entonces ya surge con su propia tutela, ya tiene su propia definición, su propio concepto y por ende pues su propio código. Aquí también recordemos en materia agraria, yo les ponía el ejemplo, en materia agraria no tiene un código de procedimientos agrarios. Sin embargo, bueno, sí hay un proceso agrario, pero son de las materias que van un poco más atrasadas en esa materia, tal vez porque es poco el litigio o tal vez porque no hay pocos estudiantes de la materia. Pero no así, faltan las legislaciones o las leyes que se utilizan de manera supletoria en ese tipo de procedimientos. La segunda teoría es la teoría de la acción como derecho
a la jurisdicción y esta está dentro de una posición que se estima que la acción es un acto provocativo de la jurisdicción. Esta corriente se encuentra en el pensamiento de muchos de nuestros autores procesalistas y se distinguen dentro de esta teoría los conceptos de derecho, de pretensión y de acción. Y esta teoría define a la acción como el poder jurídico que faculta para acudir a los órganos de la jurisdicción. La acción existe siempre como un derecho material y la pretensión no considera que necesita la acción, como todos los otros autores que hemos podido estudiar. El poder de accionar es un poder jurídico de todo individuo. En cuanto tal, existe aun cuando no se ejerce efectivamente. No todos tenemos el derecho de accionar y todos tenemos la pretensión. No todos, así, a su vez, lo llevamos a cabo mediante un procedimiento. Recordemos que estos solamente son teorías. La siguiente teoría es la teoría de la acción como derecho potestativo, como su nombre lo dice, bueno, pues debajo de una potestad. Esto es, esta teoría o esta tesis considera la acción como un derecho que se deriva de el poder público de dar vida a la condición para la actuación de la ley y por el órgano jurisdiccional. ¿Se dan cuenta? Todo es conforme a la potestad del Estado. Nuestra siguiente teoría es la teoría de la acción como derecho abstracto de obrar. En esta se da un significado porque representa el punto culminante del desenvolvimiento de la ciencia procesal. Aquí ya se va generando una mayor relevancia en nuestro derecho procesal y es la primera teoría de la tutela concreta. Esta aparece frente a otras posiciones tradicionales un poco más ligera, pero tiene su mayor intensidad y la vamos a poder extraer. De ella podemos extraer la teoría de la acción como instancia proyectiva. Entendamos como en esta última teoría, por instancia como una conducta del particular o del sujeto, de la persona, que del derecho frente al Estado, frente a los órganos de autoridad o a los órganos jurisdiccionales, por la cual esa persona o ese particular informa, pide o solicita lo que veíamos nosotros por ejemplo, en el octavo constitucional que estamos haciendo el derecho de petición, que se active alguna de la función de estos órganos o autoridades. El acto jurídico denominado instancia también tiene forzosamente un presupuesto procesal, que es el derecho de ejecutar o querer accionar esa, valga la redundancia, esa acción, el derecho de querer hacerlo para que esa acción tenga a cabo consecuencias de derecho. La acción como instancia proyectiva y las demás formas de instar. Y podemos aquí leer algunas de ellas. Ya algunos, bueno, en este caso ya se conocerán los términos y los conceptos de ellas. Como sabemos, el derecho de instar, pues es pretender algo dentro de un procedimiento. Aquí podemos ver el primero, que es el que estamos tocando, que es el derecho de petición, que es una forma de instar en una instancia más simple y extendida y consiste en una actitud por la cual el ciudadano o gobernado solicita al gobernante el derecho de petición. Nosotros si vamos, y vuelvo a repetir, si vamos a una instancia, si vamos a un órgano, llámese como se llame, y lo publicamos o solicitamos esa duda que tenemos mediante el octavo constitucional, tienen la obligación de darnos esa información. Ahorita con las reformas que ha habido en nuestra Carta Magna, bueno, también por el séptimo constitucional, aunque por medio de otro procedimiento, pero es el derecho a pedir la información que se considere pública. Y es la autoridad o el gobierno con su soberanía, pues tiene la obligación de dárnoslas. El derecho de petición
también lleva un procedimiento, un proceso. El derecho de petición, vuelvo a repetir, su base es el 8º constitucional o el 7º en su caso muy particular. Y el del 7º nos podríamos ir, su proceso o la ley procesal podría ser la ley de transparencia, ya sea la ley de transparencia general, que es la nacional, o la ley de transparencia en el caso del Estado de México, municipios. Y bueno, hay estados que sí tienen su propia legislación en esa materia estatal y hay estados que no. Esos estados, bueno, se basan en la legislación nacional. El derecho de petición original, su fundamento procesal sería el Código Administrativo. La siguiente es la denuncia. Y a esto ya nos estamos yendo más a un órgano penal. Y aquí quedan comprendidas las figuras de los gobernados para la administración pública. También podemos hacer una denuncia en materia fiscal y estas serían las dos materias en las que podemos ejercer ese tipo de denuncia. Es decir, denunciar algo que se me está pasando, aunque por ahí utilizamos la palabra denunciar. Bueno, específicamente en esta materia sería, o en derecho procesal serían estas materias. La denuncia puede ser escrita o verbal y en algunos casos puede ser una denuncia interesada, en cuyo caso puede aparejarse como una petición. Este tipo de denuncias que les menciono que son las interesadas se dan frecuentemente en derecho fiscal. ¿Por qué? Porque el denunciante le puede tocar algunas ventajas económicas por los resultados de la denuncia y, bueno, pues ahí poder sustituir o resolver esa denuncia. En materia penal no así, ya que, bueno, pues aquí estamos hablando de delitos y que muchos de ellos se persiguen de oficio. Nosotros vamos a ver un poquito más abajo los que son de oficio y los que son de querella, pero en materia penal la denuncia es sumamente importante. También puede ser escrita o oral, aunque, bueno, al final del día todo se va a llevar por un documento. Después tenemos la querella, que es una forma de instancia similar a la que estamos viendo anteriormente. Y también consiste en dar parte a la autoridad. ¿De qué? De esa situación que considero que se me está vulnerando, de esa pretensión que considero que se me cumpla. Es una participación calificada de conocimiento. ¿En qué radica la parte de calificada? Bueno, pues que la querella se puede hacer solamente a criterio de parte. Nosotros en la denuncia podemos ver en materia penal muy específicamente que, bueno, hay delitos que se persiguen de oficio y que no, aunque yo como parte afectada diga no, ya no quiero, la autoridad, en este caso estatal, tiene la obligación y la obligatoriedad de seguir investigando y de resolver esa situación. En la querella, no, eso solamente es a petición de parte. Si yo considero que ya me fue restituido o pagado ese daño que se me había generado o ese bien que se me había quitado, yo puedo suspender ahí esa petición llamada querella. La queja es muy parecida a la querella, ya que también es una pretensión personal y podríamos decir que es un tema más administrativo. No involucra así una situación penal y por lo tanto pues no tiene un régimen riguroso como en materia penal. ¿Por qué? Porque no se están vulnerando derechos tan exclusivos e importantes como los que se manejan en materia penal, como es la vida, el derecho o todo el listado de delitos que se manejan en derecho penal. Aquí en la queja podríamos pensar en un escrito que presentamos ante una Contraloría estatal, donde podemos observar que yo levanto mi queja ante una Contraloría sobre X o Y autoridad o unidad administrativa
y y solamente se lleva a derecho de petición. No, si yo ya no quiero continuar con ella, la Contraloría por sí sola no va a continuar con ella y no va a seguir ese procedimiento. Tendría que llevarse a cabo solamente con la petición de parte. La siguiente es el reaserzamiento o recurso administrativo. En este caso se persigue la revocación de un auto de autoridad. Lo fundamental en la conducta de esta teoría es que supone una operación de autoridad que determina los hechos tipificados. Aquí también lo podemos ver cuando uno va a quejarse a lo mejor de un acto de autoridad como de un policía que se pasa de listo o que no se encuadra dentro del sistema. Y bueno, yo voy y levanto mi queja o mi recurso en este caso, y es un recurso administrativo. Y finalmente tenemos la acción, que es la que venimos estudiando, que la acción, bueno, es al igual que esa petición, esa denuncia, esa querella, esa queja y todos estos temas que hemos visto, bueno, es una instancia. Solo que la acción tiene una nota distintiva de todas las demás, y es que es una instancia proyectiva. ¿Cómo? Como ya lo explicamos anteriormente, esa acción nos lleva a una consecuencia jurídica. Y yo creo que ya va a entrar, ya son las 3 para las 7. ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Nuestro siguiente tema son las funciones estatales, la enunciación y la diferenciación. Esta distinción entre la jurisdicción y la administración y la legislación. Y podemos observar 4, que es la función administrativa, desempeñada por el Poder Legislativo, y en esta los órganos legislativos, las cámaras o el Congreso desarrollan necesariamente una serie de actividades que son de naturaleza, como su nombre lo dice, administrativa. Aquí podemos poner, por ejemplo, al hacer adquisiciones, al nombrar empleados, al comprar materiales como papel, como máquina de escribir o toda la situación que se necesita en una papelería, el adquirir libros. Pongamos el ejemplo del Congreso de la Unión. Necesita una biblioteca y necesita la adquisición de esos libros. También las autorizaciones para que los ciudadanos, en este caso nosotros, podamos recibir y usar distinciones y condecoraciones de gobiernos, ya sea de nuestro estado, ya sea de nuestra nación o de gobiernos extranjeros. Y también dentro de esta función administrativa son los permisos que en el caso de México nuestro presidente de la República solicita para ausentarse del país. Todos estos actos son de función administrativa y son exclusivamente realizados por el Poder Legislativo. Otra de las funciones es la función jurisdiccional, desempeñada por el Poder Judicial, y esta, a su vez, igual que el Poder Legislativo, como lo vimos en la división de poderes, pues desempeña su propia serie de funciones de tipo administrativo. Como por ejemplo, perdón. Ya viene la clase, perdón, de las 7. Ok, profe. Entonces, ahí lo dejamos y ya continuamos la siguiente clase. Ok, nos estamos viendo, gracias. Y no, a ti, Raúl, muchas gracias.